Buenos días, mi nombre es Sara Sánchez Moreno y soy investigadora en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, LINEA, en el CSIC en Madrid, en España. Lo primero, muchas gracias por atender a este seminario. Muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de este seminario internacional por su amable invitación para estar aquí. Es para mí un honor estar con todos vosotros y todas vosotras, aunque sea en diferido, online. Mi presentación de hoy lleva como título Biodiversidad del suelo y carbono orgánico como herramienta de mitigación de los efectos del cambio climático. Como todas y todos sabéis, el incremento de las temperaturas globales en nuestro planeta es ya una realidad. En el futuro cercano, este aumento de temperatura será más o menos acusado en función de las estrategias de mitigación y adaptación que se pongan en marcha para limitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los efectos del cambio climático sobre el planeta son tan numerosos que no podemos revisarlos aquí, pero me gustaría señalar que estos cambios tendrán un efecto directo sobre el ser humano. Por ejemplo, en el mejor de los casos, en el que las estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático se pongan en marcha de forma inmediata, el riesgo de que se incremente la mortalidad derivada del calor, del ozono o de enfermedades infecciosas como la malaria y el dengue es moderado. Mientras que en los escenarios más graves pero más realistas, en los que hay una adaptación incompleta al cambio climático, vamos a empezar a tener un riesgo muy alto de incrementos de la mortalidad en las poblaciones humanas debido a estos factores. El cambio climático afecta a todas las regiones del planeta, pero sus efectos son diferenciales en diferentes sitios. En la zona en la que yo vivo, en el sur de Europa, los efectos del cambio climático serán especialmente devastadores, con incrementos de la temperatura ambiental por encima de los incrementos medios del resto del continente, reducción en las precipitaciones, en el agua dulce, en la biodiversidad, en la disponibilidad de agua para la agricultura, en un incremento de la mortalidad y de expansión de los vectores de enfermedades infecciosas, etc. Una parte de la población, especialmente en estas zonas afectadas de forma importante por el cambio climático, ya es consciente de la gravedad de esta situación. Pero es nuestra responsabilidad como científicas y científicos seguir haciendo incidencia para concienciar sobre la necesidad de tomar medidas de forma inmediata. Los efectos del cambio climático serán muy relevantes en la agricultura. En este gráfico, por ejemplo, vemos en los colores rosas más oscuros los lugares en los que las cosechas de trigo se verán más comprometidas debido al estrés climático y su efecto sobre otras variables como la disponibilidad de nutrientes en el suelo, incidencia de enfermedades y plagas, estrés por calor, etc. Vemos que prácticamente todas las zonas cerealistas del planeta se verán negativamente afectadas por estos estreses climáticos. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, estos efectos del cambio climático sobre la cosecha de trigo serán negativos en todos los escenarios de emisiones y en todas las regiones del planeta para finales de este siglo. No sé si conocen la situación que está atravesando específicamente nuestro país estos meses. Nos estamos enfrentando el episodio de sequía más grave de las últimas decenas de años. He puesto algunos titulares, pero podría poner muchísimos más. La sequía hace agonizar España, el 60% de la tierra afectada por la falta de agua. El gobierno admite que la sequía agrava la inflación de los alimentos, sube el precio. Las aseguradoras tendrán que pagar cientos de millones por la sequía en España o un 15% del territorio está ya en situación de emergencia. En este contexto es muy urgente descarbonizar la atmósfera y maximizar la capacidad de los sumideros de carbono para secuestrar el carbono atmosférico. Las emisiones de gases de CO2, de gases de efecto invernadero derivada de la quema de combustibles fósiles y de los cambios en el uso del suelo, superan ya la cantidad de carbono almacenado en los grandes sumideros de carbono del planeta, que son los océanos en azul oscuro, el suelo y las plantas en azul claro o la propia atmósfera rojo. Es importante señalar que en el caso de los ecosistemas terrestres, la mayor parte del carbono en estos ecosistemas terrestres está almacenado en el suelo.
Con la única excepción, creo, de los bosques tropicales, en el resto de los biomas de los grandes tipos de ecosistemas presentes en el planeta, la cantidad de carbono almacenado en el suelo supera con mucho la capacidad de carbono almacenado por encima del suelo, en forma de biomasa. Por eso, maximizar la cantidad de carbono almacenada por los suelos y aplicar prácticas de manejo, en el caso de los sistemas agrarios, que maximicen la cantidad de carbono almacenado en el suelo es fundamental para luchar contra. Así, estamos desarrollando un proyecto de investigación en el que estamos estudiando los efectos de distintas amenazas del cambio climático, específicamente el incremento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones, en la interacción entre los cultivos, el carbono orgánico en el suelo y la biodiversidad de los organismos edáficos. La interacción entre estos tres factores es la responsable de diversos servicios ecosistémicos, por ejemplo, las cosechas, pero también el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el control de especies plagas. Y nuestra hipótesis es que distintas estrategias de mitigación relacionadas con el manejo del suelo y el uso de enmiendas orgánicas pueden afectar a esta interacción con el objetivo de crear sistemas de manejo agrario resilientes frente al cambio climático. Los objetivos específicos, aunque el proyecto es muy amplio, voy a contar solamente uno de sus experimentos. Los objetivos específicos del experimento que voy a contar hoy es evaluar el efecto de dos tipos de estrés climático, el incremento de la temperatura ambiental y la reducción de la precipitación, en la diversidad del suelo, específicamente en los nematodos del suelo, en su funcionalidad y en la cosecha en un sistema cerealista, semiárido y de secano en el centro de España. También queremos evaluar si las prácticas de laboreo, de mínimo laboreo, es decir, de agricultura de conservación, pueden ser utilizadas como herramientas de mitigación del efecto del cambio de sistemas. Para ello, estamos realizando un experimento en el que estamos usando 4 tratamientos de manipulación climática. El primero son cámaras de calentamiento. Las cámaras de calentamiento, open top chambers, son cámaras de metacrilato abiertas por arriba que incrementan la temperatura ambiental alrededor de 2 grados y la temperatura del suelo. Los tejados de exclusión de lluvia, que son unas estructuras metálicas también con una especie de canalones de metacrilato que excluyen en este caso el 30% de la lluvia que cae sobre esta parcela. El uso conjunto de ambos dispositivos, incremento de temperatura y reducción de la precipitación, comparado con un control en el que el clima es el clima ordinario. Y estos 4 tratamientos, por supuesto replicados en el espacio con distintas repeticiones, están establecidos sobre suelos en los que se practica el mínimo laboreo y el laboreo estándar. El laboreo estándar es un laboreo en profundidad a 30 centímetros con inversión del perfil, en el que después de pasar el tractor, la parte más profunda del suelo está en superficie y la parte que antes está en superficie está en profundidad, mientras que el mínimo laboreo es un laboreo más superficial, a 20 centímetros, en el que no existe inversión del perfil. Nuestros resultados preliminares muestran que el laboreo estándar reduce el carbono orgánico en el suelo, es decir, este mínimo laboreo sin inversión maximiza la cantidad de carbono orgánico que se almacena en el suelo, mientras que el laboreo estándar. Además, encontramos que los tratamientos climáticos también afectan este carbono orgánico almacenado en el suelo y que específicamente el tratamiento de sequía experimental reduce la cantidad de carbono almacenado en el suelo. En sistemas agrarios cerealistas en la península ibérica, en la que actualmente hay una sequía muy extrema y en las que muchas veces se utiliza este laboreo tradicional, probablemente se estén realizando pérdidas importantes de carbono orgánico en el suelo, con las consecuencias que ello tiene para la regulación del clima. Además, el suelo puede funcionar como sumidero de carbono si está manejado de forma adecuada, pero puesto que los organismos que viven en el suelo respiran, en ocasiones puede también funcionar como emisor de gases de efecto invernadero, ¿no? Emisión de dióxido de carbono. En nuestro experimento encontramos que los tratamientos de incremento de temperatura y el de incremento de temperatura junto a reducción de la precipitación incrementan de forma significativa la pérdida de CO2, la liberación de CO2 a la atmósfera.
Con respecto al desarrollo del cultivo, encontramos que los tratamientos de incremento de la temperatura acortan el ciclo de cultivo. La antesis, es decir, la floración del trigo, se produce 20 días antes en los tratamientos con incremento de temperatura, y la reducción de la precipitación reduce de forma significativa la cosecha de trigo, el peso del grano, como estamos encontrando en este momento en España en la mayoría de las explotaciones agrarias con cultivos de cereal. Además, cuando analizamos la diversidad funcional de los nematodos, como introducción, por si no estáis familiarizados con el grupo, diré que los nematodos son los animales más abundantes que hay en el suelo. Entre 100 gramos de suelo suelen tener entre varios cientos y varios miles de nematodos, y la mayoría de estos nematodos son organismos que denominamos beneficiosos. Muchos de ellos se alimentan de bacterias, se alimentan de hongos y tienen un papel importante en la regulación de estas comunidades microbianas, de forma que promueven el ciclado de nutrientes. Otros nematodos, como los omnívoros o los predadores, pueden actuar como agentes de control de plagas. Y finalmente los nematodos herbívoros, bueno, estos sí pueden ser organismos perjudiciales, por así decirlo, en los sistemas agrarios, puesto que pueden formar plagas al alimentarse de las raíces de las plantas. En nuestro experimento encontramos que este laboreo reducido incrementa la biomasa de los nematodos, de estos nematodos beneficiosos que promueven el ciclado de nutrientes. Es decir, reducir el laboreo tiene un efecto positivo sobre los nematodos del suelo y sobre su función. Además, encontramos que aquellos suelos que tienen un manejo que hace que se incremente la cantidad de carbono orgánico del suelo, se incrementa esta biomasa de nematodos beneficiosos. Entonces, el incremento de carbono orgánico en el suelo tiene un efecto positivo sobre su biodiversidad. Hay otros efectos del cambio climático sobre esta comunidad de nematodos. Por ejemplo, encontramos que la reducción de la precipitación reduce de forma significativa estos nematodos bacterívoros que tienen un efecto positivo en el ciclado de nutrientes. Sin embargo, tiene un efecto positivo sobre los nematodos herbívoros que pueden formar plagas. No es que la sequía incremente los nematodos herbívoros, estos son números porcentuales, sino que los nematodos herbívoros tienen mecanismos fisiológicos que les hacen especialmente resistentes a la sequía. Entonces, en estos escenarios de sequía, comparado con el resto de los grupos tróficos, los nematodos herbívoros se reducen menos, sufren menos que el resto de los nematodos También hemos estudiado otras actividades biológicas del suelo, diversas actividades enzimáticas. Por ejemplo, aquí encontramos que la actividad fosfatasa, una actividad extracelular de la microbiota del suelo relacionado con el ciclo del fósforo, encontramos que el laboreo estándar reduce la actividad fosfatasa, mientras que el laboreo reducido, en amarillo, incrementa esta actividad biológica del suelo que promueve el ciclado del fósforo. En conclusión, diré que el incremento de la temperatura y la reducción de la precipitación tiene un efecto negativo sobre los grupos tróficos de nematodos del suelo, sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la cosecha del cultivo de trigo, mientras que hay indicadores de la funcionalidad del suelo, como las actividades enzimáticas o la biomasa de nematodos bacterívoros, así como el secuestro de carbono orgánico en el suelo, fueron promovidos por prácticas de agricultura de conservación, específicamente por el mínimo laboreo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.